Bueno, muy bien. Les cuento. Hoy vamos a hablar de criminología empírica. O sea que hoy no vamos a hablar sobre una escuela. Yo siempre vengo como a no hablarles de escuelas. Bueno, vamos a hablar en particular de algunas formas en las que se presentan las investigaciones o las formas en las que se ejecutan las investigaciones, la manera en que nosotros como pensadores de las ciencias sociales, digamos, podemos investigar o cuáles son las herramientas que tenemos para investigar, ¿sí? En principio, esto lo pensamos en base a lo que la sociología viene a aportar. ¿Se acuerdan que en la clase de Durkheim yo les contaba que él estaba pensando en hechos sociales, ¿no? ¿Se acuerdan que la manera en que él empezó a construir el pensamiento científico que él expresó era a partir de él la idea de que existían hechos sociales, investigaba los hechos sociales, ¿no? En ese caso, los hechos sociales para él podían ser representados en instituciones, por ejemplo, y a partir de, por ejemplo, el estudio de la iglesia como institución o el estudio de la familia como institución o de distintos tipos de instituciones, recopilaba datos, digamos, investigaba en base a esos datos, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, digamos, un poco antes de esto, pero como ejemplo les doy el de Durkheim, la sociología viene a aportar lo que es la idea del empirismo, ¿sí? ¿Y qué será el empirismo entonces? Si yo les cuento esto, ¿con qué relaciona el empirismo? Si pensamos en investigación y en criminología empírica, que es la clase de hoy, ¿qué será esto? Es la manera en la que vamos a pensar a la criminología a partir de otros datos que no sean, por ejemplo, como los que venían viendo, que tenían que ver con las características individuales de las personas, ¿no? Como venían viendo con el positivismo o como vieron con Tami la clase pasada. La sociología viene a proponer, digamos, como herramienta que dentro de la investigación social existan diferentes metodologías para recabar información, ¿sí? ¿Y qué tiene de importante esto para ustedes y por qué lo damos hoy a esta clase? ¿Por qué? Porque una parte, digamos, del trabajo práctico que van a tener que hacer va a tener que ver con esto. Va a tener que ver con que ustedes puedan determinar algunas herramientas o utilizar algunas herramientas que yo les voy a explicar hoy, que las van a tener que poner en práctica para el trabajo práctico, ¿sí? Por eso es importante que se los demos hoy. Por ahí no tiene tanto que ver con lo que vienen viendo en relación a las teorías y a las escuelas, pero sí es importante para que se entienda un poco la consigna del trabajo práctico. Yo les voy a mostrar, para arrancar, les voy a compartir y les voy a mostrar cómo arrancaba el trabajo práctico del cuatrimestre pasado. Así ustedes lo ven. Miren que voy a compartir, permitir. Eh, Perdone. No me está tomando el coso este. A ver ahí.
Yo voy a compartirles entonces, ¿ahí lo ven? ¿Están viendo Sí, el ahí sí. PowerPoint? ¿Sí? Sí, Sí, sí. se ve. Perfecto. Bueno, así arrancaba el trabajo práctico del cuatrimestre pasado. Seguramente vamos a modificar algunas de estas cosas, pero sobre todo me interesa que entiendan a qué apuntamos cuando preguntamos sobre algunas cuestiones que están acá, ¿sí? Acá dice, uno de los elementos centrales en un proyecto de investigación, una vez definido el problema de investigar, es definir el marco teórico desde el que se parte. Esta operación implica dar cuenta de los principales autores y conceptos que sirven de base para abordar el trabajo empírico. En este caso, estamos diseñando un proyecto de investigación que apunta a conocer las opiniones y percepciones de estudiantes de la Facultad de Derecho sobre la situación de seguridad en Argentina y sobre los lineamientos de política criminal que consideran más adecuados. Por lo tanto, es imprescindible definir previamente qué entendemos por seguridad o en sentido más amplio cómo definimos la cuestión criminal, la política criminal y de seguridad. En este trabajo se deberá definir desde un marco teórico específico que se entiende por delito y por problema criminal. Asimismo, sobre esta base se deberá establecer los principales lineamientos de política criminal que surgen de esta base teórica, ¿sí? Esto que les muestro yo tiene de importancia que se entienda qué queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de marco teórico y de definir algunos de estos conceptos, ¿sí? Entonces, la clase de hoy se va a tratar un poco de permitir que ustedes tengan herramientas que los ayuden a trabajar sobre lo que es un marco teórico, después de que veamos qué es un marco teórico, y cómo plantear de alguna manera, o cómo ustedes, si fueran investigadores, se plantearían o se posicionarían para definir estos conceptos de los que les mostré recién en la diapositiva, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar primero con un poco de historia sobre la metodología de la investigación. En realidad, no de historia lineal, sino de mostrarles a ustedes cuáles son los conceptos más importantes, ¿sí? Para poder investigar o para pensar en la investigación social, tenemos que primero plantearnos un tema y un problema de investigación. ¿Qué será un tema y cuál será un problema de investigación y en qué encuentran que esto tenga alguna diferencia? Puede ser que ¿Les el tema suena sea más esto? genérico y la problemática, el problema sea como un aspecto de ese mismo tema. O sea, como en magnitud me refiero. Perdón, no te escuché bien, ¿me volvés a ¿Ahí se decir? escucha mejor? O sea, Sí, estaba pensando en que quizás tenía que ver con la magnitud, como que el tema sea más abarcativo y que el problema es una cuestión específica. Eso mismo. muy bien, perfecto. Entonces, ¿se te ocurre algún tema o algún problema que te venga a la cabeza? ¿No? No, me ¿A agarraste alguien se le desprevenida, ocurre? perdón. ¿Cómo? Me agarraste desprevenida, perdón. Ahora, Ok, ¿a alguien se le ocurre algún tema o algún problema? Un tema Yo no podría pensaba, ser. Bueno, no, perdón. Sí, no se peleen, díganlo cualquiera de los dos. Que un tema puede ser el consumo de drogas y un problema como, no sé, las consecuencias del consumo de drogas en los jóvenes menores de 16 años en, no sé, Capital Federal. Muy bien. ¿Vieron algo de esto ustedes? ¿En ningún momento en la carrera vieron algo que tenga que ver con metodología de la investigación, con investigación social, nada? sí, yo hice política criminal de la libertad y tuvimos que hacer un trabajo final donde había que investigar acerca de un tema y qué problema encontrábamos en ese tema
Me tocó el tema de las cárceles, las prácticas restaurativas dentro de un mismo lugar, cómo se llevan a cabo, si realmente se llevan a cabo o no, y basarme en ese problema. Ok, buenísimo. ¿Alguien más tuvo alguna experiencia así? Sí, en un seminario del CPO, del Departamento de Investigación también, pero no en el área penal, sino en lo que respecta al sistema de adopción. Investigamos sobre bueno, sí tiene relación, porque investigamos sobre la relación entre los progenitores que están encarcelados y el vínculo con sus hijas, el ejercicio de la responsabilidad parental. Ah, mirá qué copado, buenísimo. Bueno, exactamente, entonces, como dijeron bien las compañeras, el tema es algo amplio, el tema es algo que puede abarcar muchas cosas, y el problema tiene que ser algo bastante más específico, ¿sí? En general, el problema se expresa desde una pregunta, por ejemplo, ¿sí? Puede haber varias preguntas, pero en general debería ser una pregunta, porque se supone que uno no puede investigar todo. Por eso es importante ser lo más específico posible y lo más concreto posible en el problema, ¿sí? Después están, dentro de ese problema está la necesidad del alcance temporal, que recién lo hacía la compañera, el alcance temporal, el alcance territorial, digamos, para entender hasta dónde vamos a llegar con la investigación y cuáles son las fuentes que tenemos para esa investigación o cuáles van a ser las fuentes, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer una investigación que requiera una encuesta, las fuentes no van a ser fuentes secundarias, digamos, ¿sí? Van a ser fuentes primarias. ¿Por qué? Porque vamos a ir directamente a preguntar sobre las personas que tengan que ver con ese problema de investigación que definamos, ¿sí? Después vamos a hablar sobre los objetivos de investigación, que en general están los objetivos generales, justamente porque son los que abarcan el tema, y los objetivos específicos que tienen que ver con el problema de investigación, ¿sí? Todo esto dependerá entonces de qué tipo de investigación vamos a hacer, ¿sí? Hay investigaciones que son más descriptivas, otras que son más explicativas, otras que son más analíticas. Esto depende del grado de profundidad al que queramos llegar con la investigación que nos estemos planteando. En general están los estudios exploratorios, por ejemplo, que son los estudios en donde no hay conocimiento previo sobre un tema, entonces se llama exploratorio por eso, justamente porque es la primera vez que se va a hacer algo y de lo que no se conoce demasiado, entonces se abarca desde un lugar de ir indagando sobre lo que se vaya encontrando. Y después están los que describen las situaciones con las que nos vamos encontrando, o los datos con los que nos encontramos, y después están los que son más explicativos y más analíticos, que llegan a niveles más profundos de la investigación, que por ahí tienen más que ver con relaciones que se establecen entre los datos que se consiguieron, ¿sí? Que no solamente se describen, sino que se intentan llegar a conclusiones que sean un poco más profundas, un poco más amplias, y por ahí un poco más interesantes en el sentido de que den algún dato de alguna cuestión que pueda estar influyendo, de algún factor importante que pueda estar generando algún cambio. Digamos, estas son cuestiones que se tienen que plantear desde el principio de la investigación porque tienen que ver con los objetivos, ¿sí? Antes de arrancar con la investigación, entonces, primero tenemos que plantearnos los objetivos. Y aparte de esto, de formular el problema, de hacernos la pregunta, de poder plantear los objetivos y todo esto que les dije recién, tenemos que hacer el marco teórico. ¿Y qué será el marco teórico? ¿A qué me estaré refiriendo cuando hablo de marco teórico? No tiene que ver con los conceptos de referencia que vos vas a usar para analizar determinados fenómenos, o sea, con la perspectiva justamente teórica con la cual vas a hacer foco en eso. Muy bien. ¿Y cuál será la diferencia entonces con el estado del arte?
El estado del arte no como recopila todo lo que anteriormente se investigó sobre ese tema que vos querés escribir. Muy bien. Entonces, el estado del arte es son todos los antecedentes que se tienen sobre una investigación a la que yo estoy planteándome hacer, por ejemplo, en este caso, un problema de investigación como el que les planteé recién, tiene que ver con el conocimiento de los alumnos de derecho sobre cuestiones criminales o sobre la cuestión criminal. Y entonces, si yo me voy a estar planteando ese marco, ese problema, voy a tener que investigar sobre qué se hizo antes de esta investigación que yo me estoy planteando, ¿sí? Si alguna vez se investigó sobre eso, si se investigó sobre eso, ¿qué se investigó? Si hay cuestionarios anteriores, si hubo entrevistas anteriores, si hay algo publicado sobre eso, en dónde se hizo, en qué países, en qué regiones, en qué año, ¿sí? Estos son todos los antecedentes del estado del arte. Y después está el marco teórico, que fíjense que hablaba recién la consigna sobre el marco teórico, ¿sí? Entonces, para poder hacer la consigna es importante que entiendan a qué nos referimos con marco teórico, ¿sí? Es fundamental que entiendan de qué estamos hablando. El marco teórico, entonces, nos va a dar justamente el acuerdo, digamos, con el que nosotros vamos a trabajar, desde dónde vamos a partir teóricamente para definir algo de los conceptos con los que vamos a trabajar en la investigación. Esto no quiere decir que tengamos que usar todo lo que existe teóricamente, porque muchas de las teorías por ahí no coinciden con lo que nosotros queremos decir o no estamos de acuerdo con esas teorías. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar con las que nosotros compartimos o con las que nosotros estamos de acuerdo, desde las que partimos o con las que nos instruimos, desde donde aprendimos. Y si hay algunas con las que no compartimos o que vamos a desechar, también lo vamos a decir, ¿sí? Pero lo importante, en principio, es desde dónde vamos a partir, ¿sí? Definir concretamente que si nosotros hablamos de delito, ¿de qué tipo de delito estamos hablando? ¿Quién define qué es delito? ¿A partir de qué teoría estamos diciendo que es delito? O quién dijo que esto es delito, ¿sí? Esto es la definición del marco teórico, ¿sí? Después está todo lo que se hizo sobre eso, que es el estado del arte. Pero es fundamental entender que si nosotros estamos pidiendo en una consigna como en el TP, que definan cuál es el marco teórico y el TP en realidad lo que está buscando es que nosotros sepamos si ustedes están entendiendo la teoría, ustedes pueden plantearse desde la teoría que elijan hasta el momento en el que hayamos dado las clases que hayamos dado, cuando tengan la consigna, de esas teorías, cuáles van a ser las que ustedes quieran utilizar para definir el marco teórico de esa investigación. O sea, ustedes se van a poner en el rol de investigadores, ¿sí? Más allá de que estén haciendo un examen, van a jugar a que ustedes son parte de esa investigación y que dentro de esa investigación ustedes arman un marco teórico, ¿sí? Entonces, ese marco teórico va a tener que ver con el lugar o la perspectiva que ustedes le quieren dar a la investigación en la que están metidos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Seguro? ¿Estamos bien con esto? Ok, les digo algunas cuestiones que pasaron el año pasado como para no repetir errores. Una es que no se entienda la diferencia entre marco teórico y estado del arte, ¿sí? Otra es que se hable de todos los autores. Todos los autores definen delito de tal manera, ¿sí? Uno en una investigación se posiciona en un lugar, ¿sí? Cuando uno investiga, elige en qué lugar se va a poner. No estamos de acuerdo con todo, y justamente en este caso, que son autores totalmente diferentes, uno va a tener que decir, bueno, yo voy a plantear el delito desde la concepción del positivismo, por ejemplo. Entonces ustedes son positivistas, ¿ok? O sea, lo van a hacer desde ahí, van a definir
el estado del arte a partir de esa concepción, ¿sí? Desde ese lugar teórico, ¿ok? Después pueden decir, si quieren, no, porque no coincido con tal cosa, porque otro marco teórico dice tal otra, si quieren, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros comprendamos, como docentes, que ustedes están entendiendo la teoría que están explicando, ¿sí? Ese es el objetivo del TP, ¿sí? Que ustedes puedan expresar que entendieron la teoría que están, por la que están eligiendo, ¿sí? Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con la definición de los conceptos, como por ejemplo, política criminal, política de seguridad, que quizás no tiene que ver con el marco teórico, porque quizás el marco teórico no hablaba de esas cuestiones específicamente, ¿sí? Pero igual ustedes van a tener que investigar sobre eso y van a tener que poner una posición sobre eso, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es eso a partir de tal teoría, a partir de tal libro, a partir de tal autor, ¿sí? No porque lo piensen simplemente, sino porque ustedes investigaron sobre eso, ¿ok? Bueno, entonces, esto para mí es lo más importante en el sentido de que les quede claro cuál es el objetivo del TP y por qué lo planteamos desde ese lugar, ¿sí? Ahora, volviendo a la clase con respecto a la criminología empírica, vamos a seguir pensando en algunos de las herramientas que tienen la metodología de investigación social con las que ustedes pueden trabajar si les interesa la investigación. Antes de terminar la clase les voy a mostrar un poco de qué se trata este proyecto de investigación del que les hablaba recién, que va a estar dentro de la consigna del TP, para que veamos un poco cómo se plantearon los objetivos y estas cuestiones que también son importantes que las vean, sobre todo para que tengan una idea. Seguramente la semana que viene les estaremos enviando el link del cuestionario, porque la idea es que ustedes completen la encuesta antes de tener la consigna del TP, ¿sí? Por eso la semana que viene seguramente les llegue el link para que completen el cuestionario y después más adelante les llega la consigna, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta, aparte del marco teórico del estado del arte? Las demandas de información estadística que existen, o sea, ponernos a investigar sobre cosas que la sociedad está demandando que se investigue, ¿no? Por ejemplo, si un tema que está ahora en boga es todo el tema de la violencia contra las mujeres, bueno, ¿qué demandas de información estadística existen sobre, por ejemplo, el tema de violencia contra las mujeres? Digo un tema como para hablar de algún tema diferente al que tiene este proyecto de investigación, ¿sí? Voy a ver cuáles son los... Sí, perdón. Eso, ¿qué? No, perdón, capaz lo estabas por explicar, pero ¿cómo termino de determinar que es una demanda de información? O sea, ¿simplemente porque esté en la agenda pública? ¿O cómo sería la...? Sí, puede estar en la agenda pública, puede estar dentro de las no sé, por ejemplo, si vos estás trabajando sobre el tema, algo que dentro de tu equipo de investigación sepas que no existe. Por ejemplo, hace años no había muchos datos sobre femicidios, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es una demanda bien clara de información que tenía la sociedad y cualquier equipo de investigación que trabaje sobre el tema lo sabía, digamos, sabía que eso no existía, o que si había datos muy flojos, digamos, ¿no? O cuestiones de violencia contra las mujeres, encuestas de violencia contra las mujeres tampoco existían mucho hace unos años, o los que se ponían en práctica no se conocían, digamos. Este tipo de cuestiones tienen que ver con el conocimiento del tema y con la demanda social, digamos, ¿no? Este tema justo que traje está bien claro porque, bueno, estuvo el Ni Una Menos bien claro, bien profundo, digamos, ¿no? Hubo situaciones de reclamos que quedaron en evidencia, o el tema del aborto, digamos. Hay situaciones que son como bien claros de demandas sociales, pero no necesariamente tienen que ver con algún reclamo en particular, ¿sí? A veces tienen que ver con experiencias de
investigaciones que uno tiene y que va aprendiendo mientras va investigando y se da cuenta de que hay datos que no están. Y a medida que yo quiero hablar sobre algo, bueno, esto no existe, esto no está, o lo que está es medio flojo o es débil y necesito profundizar sobre eso, ¿sí? Bueno, también todos los aspectos jurídicos, todo el marco legal sobre el tema es fundamental, porque, por ejemplo, siguiendo con el tema de violencia contra las mujeres, todos los cambios que hubo a nivel legal, que también tuvieron que ver con reclamos y con actualizar, digamos, todo el sistema legal, digamos, en favor del derecho de las mujeres, implica también que uno vaya actualizando desde dónde va a hacer ciertas preguntas, por ejemplo, si va a armar un cuestionario, desde qué lugar lo va a hacer, digamos, ¿no? Si uno conoce cuál es el marco jurídico que existe sobre un tema en particular, es más fácil, digamos, posicionarse para pensar en un cuestionario o en una entrevista o en grupos focales, digamos, el tipo de herramienta que quiera utilizar. Es importante estar lo más formado posible sobre todo el marco legal que existe sobre ese tema. Y bueno, por supuesto, todos los que tengan que ver con recursos materiales humanos, con los que se cuenta, que por supuesto es el límite en un punto de cualquier investigación, porque si, por ejemplo, pensamos en hacer un cuestionario y en hacer encuestas presenciales o telefónicas, digamos, todo esto implica costos, implica personas que que se tengan que dedicar al tema y que se cuente con eso, ¿no? Bueno, ahora bien, yo recién les di algunos ejemplos de distintas herramientas que pueden existir de manera de hacer la investigación, ¿no? Entonces, si tuviéramos que separar, por ejemplo, un cuestionario de una entrevista, y pensando en los tipos de metodología que existen, ¿en dónde las pondrían ustedes? Si pensamos en que existe una metodología que es cuantitativa y una que es cualitativa, si pensamos en este tipo de herramientas que les decía yo, de cuestionarios o de entrevistas, ¿en dónde pondrían cada una? El cuestionario es cuantitativo y la entrevista es cualitativa. Muy bien. Está claro esto, ¿no? ¿Se entiende por qué? Bueno, hay metodologías que son mixtas, o sea, que mezclan las dos herramientas, ¿sí? Fíjense que la información cuantitativa va a permitir medir numéricamente quién, qué, cuándo, dónde, cuántos, con qué frecuencia, ¿sí? Y lo cual iba a ir más al cómo y al por qué suceden determinadas cuestiones, ¿sí? ¿Y qué va a tener que ver esto? ¿Cuál va a ser la definición, digamos, que yo tomo en función de qué? En función de lo que yo quiero saber, en función de lo que quiero determinar, y en función de hasta dónde quiero llegar con los resultados que tengo, ¿sí? Hay expresiones cuantitativas, por ejemplo, que pueden decirse como representantes, digamos, los datos cuantitativos pueden dar información que representen a la población. Si el muestreo se hizo de una manera específica, nosotros podemos hablar de representación social, ¿sí? Que, por ejemplo, si utilicé un muestreo probabilístico, voy a poder decir que esos datos que yo obtuve representan a la población objetivo, ¿sí? A la población que yo tomé para hacer la investigación, ¿sí? Ahora, si no utilicé ese muestreo, no voy a poder decir que mi encuesta representa a la población, ¿sí? Y si yo quiero hacer una investigación cualitativa, no puedo hacer generalidades. Puedo hablar sobre la experiencia que tengo en el campo en el que trabajé, pero no puedo decir que esas conclusiones son representativas de la población, ¿sí? Ahora, puedo hacer
las dos metodologías juntas, si quiero hacer algo representativo, y utilizar herramientas cuantitativas que me permitan hablar de generalidades, y como por supuesto los números nunca dan datos sobre el cómo y el por qué, y es súper importante, muchas veces se utilizan las dos herramientas para profundizar el dato, aunque no sean generables, y aunque no sean generalizables, aunque no podamos decir que eso representa a la población, en cuanto a las entrevistas, o lo que vaya a utilizar como herramienta cualitativa, ¿sí? Pero sí puede utilizar los dos datos, ¿sí? El cuantitativo y el cualitativo, ¿sí? Con respecto a esto que les dije, quiero ver si lo tengo acá, perdón, vamos un segundo, después les muestro que me parece interesante decirles esto. Yo les decía recién que el tipo de muestreo va a tener que ver con que sea probabilístico o no probabilístico, ¿no? Fíjense que el probabilístico tiene distintas formas a los que nosotros podemos hacer distintas metodologías para acceder al dato, al muestreo probabilístico, ¿sí? Puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado, no, por novedades, no importa. No es para que ustedes aprendan esto, ¿sí? Lo que sí quiero decir es que hay una herramienta que es estadística y que es matemática, digamos, que nos permite decir los datos a nivel general. Cuando el muestreo no es probabilístico, que acá están, por ejemplo, a juicio, por conveniencia o voluntariado, que son distintas técnicas que se utilizan para otro tipo de muestreo que no es probabilístico, muchos se utilizan por cuota, por ejemplo, que tampoco es probabilístico, no podemos dar datos a nivel general. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos encontramos con información, por ejemplo, se usa mucho en los programas de televisión o en las redes sociales, que se dicen porcentajes como si esos porcentajes estuvieran representando a la población, ¿sí? Y lo único que está representando esos porcentajes es a los que contestaron esas encuestas, ¿sí? O sea, a las personas que entraron voluntariamente o como sea que hayan entrado, pero entraron a esas encuestas no porque haya habido un muestreo probabilístico hecho antes, ¿sí? Un muestreo probabilístico requiere de algunas cuestiones previas que no se pueden hacer instantáneamente o espontáneamente, ¿sí? Si yo estoy en un programa de televisión y tiro una pregunta y creo que esas respuestas van a darme un porcentaje, y yo ese porcentaje lo digo como si estuviera representando a la población, estoy cometiendo un error y estoy de alguna manera también mintiendo, porque no estoy diciendo lo que realmente sucede. Lo que sucede ahí es que las personas que están contestando son los que dijeron eso, pero no es que la población piense eso, ¿sí? Esto también es importante para cuando uno maneja cierta información, que tiene que ir desmenuzándola, ¿no? Como sabiendo que no siempre todo lo que se dice es así, ¿no? Bueno, perdón, pero si no me quedo colgada con lo que quería decir y me fui con ese tema. Entonces, ¿cómo está dividido el dato estadístico? El dato estadístico se divide en 3 elementos: en unidades de observación o de análisis, en dimensiones o variables, y en el valor particular. ¿Qué importa de esto? O sea, no importa que ustedes lo sepan a esto, porque tampoco es para que se lo aprendan, ¿sí? ¿Qué es lo que importa de esto? Cuando ustedes quieren o pretenden hacer una investigación, tienen que tener bien claro, así como tienen que tener bien claro cuál es el problema y cuál es el tema y cuáles son los objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos, tienen que tener bien claro cuál es la unidad de análisis, cuáles son las variables, o sea, cuáles son las preguntas que yo quiero hacer, que esas preguntas sean lo más concretas posibles, y los valores particulares tienen que ver con las respuestas posibles, ¿sí?
Entonces, la unidad de observación o de análisis va a tener que ver con a quién le quiero hacer estas preguntas, o a quiénes les quiero hacer estas preguntas, quiénes van a ser las personas que respondan. Tengo que definir eso previamente, porque si no puedo hacer cualquier cosa. Las dimensiones o las variables van a tener que ver con qué quiero preguntar, y los valores o las categorías de esas variables van a tener que ver con la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si sos, ¿qué edad tenés? Por ejemplo, es una pregunta, y las posibles respuestas son las edades, ¿sí? Entonces, el valor o categoría van a ser las edades, y la variable va a ser qué edad tenés, ¿sí? Ahora, ¿a quién se lo voy a preguntar? Es fundamental, porque si, por ejemplo, decíamos como, no me acuerdo si era Agostina la que había dado como ejemplo, que era en la ciudad de Buenos Aires, la investigación en la que estoy haciendo, va a ser no sé, por ejemplo, los jóvenes de 18 a 24 años que viven en la capital federal, ¿sí? Esta va a ser mi población objetivo, y cada una de las personas que respondan a mi encuesta van a ser mis unidades de análisis, ¿sí? ¿Ok? O sea, las personas que yo voy a poder observar van a ser mis unidades de análisis, ¿sí? Ok. Después está el proceso de operacionalización, que tiene que ver con esto que yo les decía recién, y que les va a servir a ustedes para lo que veíamos recién en el trabajo práctico, cuando definan los conceptos que nosotros les pedimos que definan a partir de un marco teórico específico o desde la investigación que ustedes hayan hecho, ¿sí? ¿Por qué es importante este proceso de operacionalización? Porque, por ejemplo, si yo quiero preguntar algo, no puedo ir a preguntarle a alguien que no sabe nada del tema que yo estoy investigando con palabras que yo entiendo, porque yo estoy investigando sobre el tema, ¿sí? Pero si yo voy a preguntarle a alguien sobre, no sé, el delito, por ejemplo, y en vez de especificar el tipo de delito, voy a hablar del delito en general, la respuesta va a ser muy abstracta, ¿sí? ¿Por qué va a ser muy abstracta? Porque yo no la especifiqué, no porque el que me responda sea abstracto, ¿sí? Entonces, todo ese proceso que va de lo general a lo particular, digamos, desde lo más abstracto a lo más concreto, es lo que se llama operacionalización. Y esto es importante para cuando ustedes tengan que definir los conceptos que les demos para que ustedes pongan dentro del marco teórico, que hagan este ejercicio para que nosotros también entendamos qué es lo que ustedes entienden que dicen los autores, ¿sí? Porque es fácil repetir teóricamente lo que dicen los autores sobre el delito, pero es más difícil explicar lo que dicen los autores sobre el delito, ¿sí? A partir de poder explicarlo con nuestras propias palabras es que podemos decir más concretamente qué es lo que quieren decir, ¿sí? En ese proceso, todo ese proceso se llama operacionalización, ¿sí? Después están, esto no se los voy a dar porque es súper específico, son los tipos de variables que existen en los cuestionarios y en las cuestiones más estadísticas, no importa. Ahora sí, las fuentes de datos. Para poder entender las fuentes de datos, necesitamos saber cuáles son las procedencias, ¿no? De dónde surgen, de dónde salen. Esto que yo les decía recién, si son datos primarios o si son datos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que vamos a hacer una encuesta, los datos van a ser de tipo como primarios, ¿sí? Porque no vamos a ir a buscar fuentes de otras personas que nos cuenten sobre algo que queremos saber, ¿sí? No vamos a ir a periódicos a que nos digan lo que opinan los jóvenes sobre seguridad, no sé. Vamos a ir directamente a preguntarle a los jóvenes sobre eso, ¿sí? Entonces, voy a tener que tener en cuenta cuál es la cobertura, la exhaustividad, si va a ser parcial o si va a ser total.
el tipo de periodicidad que tiene este tipo de preguntas, cada cuánto voy a hacer este cuestionario, cada cuánto lo voy a poner en práctica, si lo voy a hacer cada 2 años, si lo voy a hacer una vez por año, si lo voy a hacer cada 3 meses, ¿sí? ¿A quiénes van a ir dirigidos? ¿Qué edades tienen estas personas a las que les voy a hacer estas preguntas? Y algo que es importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es que existen estadísticas que son estáticas y estadísticas que son dinámicas, ¿sí? Cuando ustedes trabajen sobre, no me quiero adelantar mucho, pero para el final vamos a hacer otro TP, y van a tener que buscar datos, ¿sí? Entonces, cuando busquen estos datos, va a tener que ver con qué tipo de datos se encuentren, si las estadísticas que ustedes encuentran son estáticas o dinámicas. ¿Y qué significa esto? Las estáticas son aquellas que provienen de registros de empadronamientos o censos o encuestas hogares, ¿sí? O sea, las que vienen de un momento específico en el que se hacen las preguntas, por ejemplo, en un censo. Un censo se hace cada 10 años, bueno, ahora hace bastante que no se puede por la pandemia, pero el último que se hizo fue en 2010, y nosotros tenemos ahí una foto de la población, ¿sí? Por eso es estático, porque es la encuesta que se hace a nivel poblacional para conocer algunas características de la población, pero se hace cada 10 años con esas preguntas en ese momento, un día en particular, ¿sí? Ahora, las estadísticas dinámicas provienen de registros administrativos, ¿sí? O sea, que son aquellas que nos van a decir, por ejemplo, cuántas personas nacieron, cuántas personas murieron, cuántas personas se casaron, cuántas personas están presas, ¿sí? Esto es simplemente para conocer que hay diferentes tipos de estadísticas y que el dato va a modificarse en función de esto, ¿sí? La forma en que se recopila esa información es diferente, entonces también el dato es distinto. No es lo mismo saber una vez por año cuántas personas privadas de la libertad hay, que saber cuántas personas hay en la Argentina cada 10 años, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia, no? Bueno, esto tiene que ver justamente con esto, con los censos, las encuestas y los registros administrativos. Los censos entonces van a ser estas estadísticas estáticas, las encuestas van a ser, están dentro de estas estadísticas estáticas, pero porque tienen, justamente porque son una foto también, pero no porque no sean también posibles de dinamizarse, digamos, ¿no? La respuesta de las encuestas, como es mucho más barato que hacer un censo, se pueden hacer encuestas con mucha más periodicidad, ¿sí? Y lo que tiene la encuesta, a diferencia del censo, es que necesitamos hacer un muestreo, ¿sí? Que para poder saber si podemos hacer esta proyección a nivel poblacional, necesitamos que esas muestras sean representativas, o sea, probabilísticas, ¿sí? Ya se los dije. Esto tiene que ver con los criterios rectores de la metodología cuantitativa en general, que es la confiabilidad, la validez, la objetividad y la comparabilidad. Son todos criterios, digamos, necesarios para estar seguros de que se cumple con algunos parámetros que nos den la certeza de que la investigación estuvo bien hecha y que los datos con los que nosotros podemos hablar y de los que vamos a hablar, porque es nuestro objetivo poder contar qué es lo que encontramos en la investigación, sean válidos, sean objetivos, sean confiables y sean comparables. Esto de que sean comparables, muchas veces se utilizan los mismos instrumentos, las mismas estructuras de instrumentos de recolección de datos en diferentes partes del mundo para que justamente tengan comparabilidad, ¿sí? O sea, que requieran que todo este proceso de operacionalización del que les hablaba antes sea trabajado de la misma manera. Para que un instrumento de recolección, para que un cuestionario sea igual, requiere que todo ese proceso de operacionalización sea el mismo.
Y lo difícil de esto es que muchas veces se trata de culturas diferentes, que hay países que tienen idiomas distintos, culturas distintas, que se entienden de distintas maneras, entonces todo ese proceso de personalización tiene que estar trabajado de la misma manera para llegar a que la pregunta se interprete de la misma manera, ¿sí? Por eso es importante que se entiendan estos criterios siempre antes de armar un cuestionario. Muchas veces se toman los cuestionarios como, bueno, hacemos esta pregunta y la tiramos al aire, pero no se conoce todo el proceso que requiere de trabajo un cuestionario bien hecho, ¿no? Por eso también nosotros hacemos hincapié en esto y también para contarles un poco del instrumento que armamos, que ustedes van a tener que completar, que ahora se los voy a mostrar en un ratito. Pero esto, digamos, ¿no? Que es importante que se entienda la pregunta, que las personas que respondan estén respondiendo lo mismo, que no cualquiera pueda interpretar diferentes cosas, porque entonces, por más que sea la misma pregunta, si hay distintas posibilidades de interpretación a una misma pregunta, las respuestas pueden variar abruptamente y que el investigador no lo sepa, no conozca esta dificultad, ¿sí? Bueno, acá yo les muestro un ejemplo de una matriz de datos que simplemente es para que sepan digamos que cuando uno tiene una base de datos que construyó a partir de estas encuestas, a partir de tener esta información que fuimos a buscar, se va a encontrar con esto, que son un montón de números dentro de una tabla, en donde las filas van a decir las cantidades de personas a las que entrevistamos, y las columnas van a ser las preguntas que hicimos, ¿sí? Y en cada una de las celdas van a estar los códigos de las categorías, o sea, van a estar las respuestas codificadas de cada una de estas categorías de las variables de las que les hablaba recién. Por ejemplo, la edad o el estado civil, en este caso es 1, que puede ser, por ejemplo, soltero, o el sexo puede ser 1 y en realidad es masculino, no sé, o femenino, depende de lo que le hayamos puesto como código, ¿sí? Y después están las formas en que nosotros vamos a tener los resultados, que pueden ser estos que les decía recién, que tienen que ver con las matrices de datos o las frecuencias, las tablas de contingencia, o sea, los cruces de las variables, de esto que les hablaba al principio, que va a tener que ver con la profundidad que le queramos dar a la investigación, los tipos de resultados, los porcentajes, los puedo graficar, las proporciones, las tasas, bueno, todas son formas de representar los datos, de dar resultados y que van a depender de estos resultados de cómo queremos expresar esa información. Yo acá les dejo como ejemplo uno de los registros que se hacen dentro del Ministerio de Justicia, que se hacen todos los años, todos los 31 de diciembre de cada año se consulta a cada uno de los servicios penitenciarios, de las personas que tienen personas privadas de la libertad, se les consulta sobre una variada información sobre ellos, y lo que tiene de característico este sistema de información que se llama SNEP, que es el Sistema Nacional Estadístico sobre la Ejecución de la Pena, es que combina dos fuentes de información o dos formas de generar la información. Una es que es un censo, porque se le pregunta a todos los servicios penitenciarios y a cada una de las personas que están dentro de ese servicio penitenciario privadas de libertad, y se les pregunta no directamente a las personas, sino que las respuestas van a depender de los legajos de esas personas. Y el legajo viene de una fuente que es un registro administrativo, ¿sí? Entonces, hay una combinación de dos cosas. Una es un censo, porque se repite cada año, cada 31 de diciembre de cada año, se repite las mismas preguntas, se les hacen a todos y cada uno de los servicios penitenciarios.
Y al mismo tiempo, las personas encargadas de los servicios penitenciarios de completar esa información van a ir a buscar la información de los legajos, ¿sí? No van a ir a preguntarles a cada una de las personas, sino que van a recopilar información de los registros administrativos de esas personas, ¿sí? Bueno, y acá yo simplemente les puse como ejemplo algunas áreas a las que se refiere el SNEP. Una es que trabajan sobre la población privada de libertad en cumplimiento de la privación preventiva, de penas privativas de libertad, de medidas de seguridad o de sanciones contravencionales, que se pregunta también sobre el funcionamiento y la vida cotidiana de las instituciones de ejecución penal y sobre la estructura y personal de los establecimientos de ejecución penal. Algunos resultados del SNEP dan la evolución de la población penitenciaria, la situación legal, los condenados y los procesados, los tipos de delitos, los montos de las condenas, la participación de las personas privadas de libertad en programas de capacitación y sobre la población. Y este es otro ejemplo sobre violencia contra las mujeres, pero más que nada era contarles un poco cómo se trabaja en la investigación social, cómo se buscan datos a partir de investigaciones, ¿sí? Cuáles son las metodologías, cómo se plantea una investigación, cuál es el paso a paso, digamos, para llegar a poder tener estos resultados, y lo que ustedes van a tener en cuenta para poder hacer el TP, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar de presentar. Sí. Perdón, no sé si me perdí. Vamos a tener que hacer tanto la parte cuantitativa como cualitativa y operacionalizar y todo lo demás. No. Ah. No te asustes, no. No, yo ahora les voy a mostrar, simplemente esto era para contarles cómo llegamos a esto que les voy a mostrar, que es el proyecto de investigación que tenemos en este momento dentro de la cátedra vigente. Nosotros en la cátedra hacemos diferentes proyectos de investigación. Ya hemos terminado el año pasado, no el anterior, una investigación sobre punitivismo en la Argentina, y ahora estamos haciendo esta que les voy a mostrar, pero más que nada para que conozcan cómo es el proceso y cómo parte de las preguntas que tienen que ver con el TP que les van a dar en octubre va a tener que ver con esto. A mí me parecía, a mí no, en realidad a todos nos parecía, porque el cuatrimestre pasado tuvimos algunas dificultades para interpretar el trabajo práctico y no habíamos dado esta clase. Nos parecía importante que antes de darles el trabajo práctico conozcan un poco de esto, de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de investigación social, a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de marco teórico, qué es lo que ustedes tienen que hacer, digamos, cuando se encuentren con la consigna y no salgan corriendo desesperados a ver qué carancho estamos hablando. Simplemente era para esto. Y también para contarles esto, que siempre lo hacemos más al final de la cursada, y invitarlos a participar de nuestros proyectos de investigación, por supuesto, en los que les interese, y también porque la verdad es que como somos medios ñoños con el tema de la investigación, si alguno se copa y le gusta esto, también que conozcan antes de que esté finalizando la cursada, que está bueno que se prendan, digamos, si les copa. ¿Ok? Pero más que nada, y también la cátedra tiene un proyecto de otra cátedra que es de criminología empírica, que, bueno, no hay muchos inscriptos cuatrimestre a cuatrimestre, entonces como que tampoco tenemos mucha posibilidad de darla, pero insistimos con el tema, así que, nada, la verdad es que es un tema que muchas veces se tiene mucho prejuicio sobre esto, se cree que es un embole, y la verdad es que se requiere de un poco de estructura, por supuesto, se requiere de todo esto que les mostré recién, que tiene que ver con cumplir con estos pasos, pero la verdad es que cuando uno se encuentra con los resultados de ese proceso, es genial, es maravilloso.
o por lo menos a mí me parece que está buenísimo. Pero bueno, para el que le gusta, para el que se copa y se quiere sumar, por supuesto que está buenísimo que nos cuenten, que les interesa, ¿ok? Yo les voy a mostrar ahora un poquito, muy por encima, cómo presentamos un poco este proyecto de investigación y algunas de las preguntas que ustedes van a tener que contestar antes de que les demos el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, el proyecto de investigación se llama Conocimiento y Opiniones de Estudiantes de la Carrera de Abogacía sobre Seguridad y Política Criminal. Este cuestionario ya lo pusimos en marcha el cuatrimestre pasado y también lo estamos replicando también en otras facultades, y no solamente en la UBA. El objetivo general es conocer el grado de conocimiento y las opiniones de estudiantes de la carrera de abogacía sobre seguridad pública, política criminal y funcionamiento del sistema penal en la Argentina. Los objetivos específicos son evaluar el grado de conocimiento sobre seguridad pública y sistema penal de estudiantes de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, evaluar las opiniones y percepciones sobre seguridad pública, política criminal, sistema de justicia penal y ejecución de la pena de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo están viendo, ¿no? Sí, 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 se ve. Okay. Sí, sí. Evaluar el grado de conocimiento sobre seguridad y sistema penal de estudiantes de la carrera de abogacía de otras universidades nacionales, evaluar las opiniones y percepciones sobre seguridad pública, política criminal, sistema de justicia penal y ejecución de la pena de estudiantes de la carrera de abogacía de otras universidades nacionales, comparar el grado de conocimiento de opiniones de estudiantes de la carrera de abogacía de las diferentes universidades. Y la metodología es la encuesta, que es autoadministrada, que se hizo por Google Form, y que ustedes van a tener el link en breve para que puedan completar, ¿sí? La primera parte es sobre datos personales, que tienen que ver con los datos de ustedes, y después hay algunas preguntas específicamente, que no quiero spoilear mucho porque van a tener que completarla. Una es sobre el primer módulo, digamos, la primera parte del cuestionario es sobre conocimiento sobre seguridad pública y sistema penal, y preguntan, por ejemplo, cuántos delitos son registrados por las policías y las fuerzas de seguridad por año en Argentina. La segunda parte la paso rápida para que no las conozcan. Opiniones sobre seguridad pública y política criminal. Si tuvieses que elegir una de las opciones, ¿cuáles crees que es la principal causa de la criminalidad? Y por último, opiniones sobre el funcionamiento del sistema de seguridad pública en Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre el funcionamiento del sistema policial en Argentina? ¿Sí? Esto es básicamente opiniones sobre el funcionamiento del sistema de ejecución de la pena en Argentina. O sea que este va a ser un cuestionario que nosotros les vamos a enviar el link la semana que viene, que van a tener que completar, y que la idea de este cuestionario es que lo hagan espontáneamente, que lo completen espontáneamente, sin saber exactamente de estos datos, ¿sí? La idea no es que investiguen y después la completen, que lo hagan espontáneamente, ¿sí? Porque justamente lo que queremos es saber qué nivel de conocimiento existe sobre esto, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas. Me quedé un poco perdida entonces en el abordaje, esto ya un poco más para el trabajo. O sea, teniendo en cuenta este proyecto de investigación, nosotros vamos a tener que desarrollar una consigna en particular que puede llegar a ser el marco teórico, por ejemplo, o algún otro. ¿Está bien lo que estoy diciendo? A ver, Me perdí un mira, poco. perdón, no te olvides. Un segundo, salgo un segundo.
Perdón, problemitas técnicos hogareños. Perdón, ¿me repetís la pregunta? No, me quedé un poco pensando en el modelo de examen que habían mostrado al principio, o sea, me perdí. ¿Qué sería lo que tendríamos que abordar en el trabajo? Si es configurar el marco teórico de esta investigación, si es otra cosa, si lo vamos a saber en el momento. Sí, esto que yo les mostré al principio es parte de la consigna del primer TP del cuatrimestre pasado, ¿sí? Eso no quiere decir que sea igual este TP, ¿sí? Seguramente hay algunas cosas que vamos a cambiar, pero se va a trabajar sobre lo que es el marco teórico, que nosotros vamos a definir si ese marco teórico va a tener que ver con un problema, seguramente va a tener que ver con una investigación, ¿sí? Porque el marco teórico va a estar en función de un problema, de un tema de investigación, ¿sí? Yo creo que va a tener que ver con esta investigación que les mostré recién. Todavía no está definido, puede que cambie, pero lo más probable es que sea en función de esta investigación que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, yo les decía que esto que ustedes definan no va a ser lo que ustedes quieran, sino que va a ser en función de lo que ustedes se planteen como investigadores, ¿sí? Que se imaginen que son investigadores y que están haciendo esa investigación. Y que en función de esa investigación, si son, por ejemplo, positivistas, van a definir esos conceptos que nosotros le digamos que tienen que definir en función de esa teoría, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahí va. Ok. Sí, es como un montón de información, pero sí. No, la idea es que igual, imagínense que no va a ser más de 2 carillas, o sea que no es que van a tener que escribir muchísimo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan ir definiendo desde el lugar que ustedes aporten como investigadores, qué es lo que ustedes entienden por delito, qué es lo que ustedes entienden por seguridad, qué es lo que, ¿sí? Esto es lo que todavía no está definido, o sea que puede que haya algún cambio en el camino, ¿sí? Pero es lo que se hizo el cuatrimestre pasado, ¿sí? Pensando en esta investigación que yo les mostré recién y de la que van a tener que completar el cuestionario la semana que viene, ¿cómo ustedes definirían el marco teórico si fueran de la escuela de Chicago? No sé. Digo, cualquiera de las escuelas que vieron hasta el momento de que les demos la consigna, hasta ese momento ustedes van a poder elegir desde qué lugar quieren definir delito, desde qué lugar quieren definir seguridad, ¿sí? No es que les vamos a decir, bueno, ustedes como positivistas. Quizás sí, quizás les decimos, bueno, si ustedes fueran tal autor, ¿cómo definirían delito si tuvieran que hacer esta investigación? ¿Sí? Digo delito como ejemplo, no sé, en esta consigna hablamos de delito, de seguridad, ¿sí? Pero bueno, puede que eso cambie. ¿Se entendió mejor? Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Yo levanté la manito, pero bueno. No, igual no Perdón. es una duda. Soy Camila. Quiero Perdón. consultar. Sí. ¿Qué pasó? No, es que no vi la manito, pero está bien. No, te quería consultar el tema de los proyectos de investigación de la materia. ¿Son proyectos o son materias que dan después también ustedes de la cátedra? No, en este momento nosotros damos solamente esta materia. Ujú. Les contaba que queremos dar criminología empírica, que sería otra materia, pero Ok. bueno, hasta ahora nunca hemos podido abrir una comisión, o sea que todavía Ok, no ok. se puso en práctica. Pero lo que sí hacemos son proyectos de investigación, que les contaba que antes de la pandemia terminamos de hacer uno sobre punitivismo en Argentina,
Y ahora estamos arrancando con que tiene que ver con estos conocimientos y opiniones de los estudiantes sobre distintos aspectos que tienen que ver con la criminología, ¿sí? Pero hacemos diferentes proyectos de investigación y yo en particular, Hernán, Ale, trabajamos en el Ministerio de Justicia y hacemos también trabajo de investigación dentro del Ministerio de Justicia. Le hago una Por eso consulta, nuestra profe. Sí. ¿Los proyectos que ustedes hacen están dentro de proyectos de CIT o UACIT? ¿O dentro de otro? Este que les cuento de punitivismo era sobre CIT. Este todavía no está dentro de CIT, pero bueno, quizás lo planteamos como dentro. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces hoy terminamos medio tempranito. Igual es viernes, así que se lo merecen. Bueno, eso, simplemente era contarles un poco toda la estructura, todas las formas, todos los procesos, todos los pasos que hay que cumplir para llegar a buen puerto en una investigación social, muy por encima, muy por arriba, y también que esto les sirva para entender un poco la consigna de esta primera parte, ¿sí? Bueno, la próxima clase seguramente les mandamos el link para que completen el... Perdón, ¿puedo hacer dos consultas más Sí. operativas? Pero Obvio. no lo tengo anotado. ¿Cuándo entregan la consigna? ¿La fecha cuál era? 1 de octubre dijeron, ¿no? 1 de octubre. ¿Y es individual? Sí, es Ok. individual. Ok, bueno, gracias. No, por favor. Bueno, chicos y chicas y chiques, nos vemos. ¿Sí? Voy a detener la grabación. Un buen fin de semana, profe. Chao, Chao, profe. cuídense.